Evidentemente entiendo que hay interés también de escuchar a quienes estamos adelante de la política pública en este momento, entonces se forma un escenario mucho más complejo. Si a eso le agregamos políticas de largo plazo, creo que se vuelve una tarea sumamente compleja, digamos, para estructurarlo así. Además, Keynes creo que decía que en el largo plazo todos estaremos muertos, es que no sé si tenga algún sentido hablar así tan de largo plazo aquí. En todo caso, he preparado una exposición que tiene una entrada, digamos, que pretende ser más bien conceptual. Voy a ser muy breve para no ocupar mucho el tiempo ahí. Un segundo nivel que tiene que ver con los ejes que se está planteando el Ministerio de Educación en este momento, y a partir de esos ejes construir un conjunto de políticas claras que también estamos ya ejecutando en estos primeros 6 meses de gobierno. Respecto a lo primero, a los mecanismos más conceptuales, me parece que este es un momento, digamos, de civilizatorio, que es necesario enfrentar los temas educativos desde una visión de complejidad e interdisciplinariedad. Es decir, no basta un solo conocimiento para abarcar problemas educativos. No basta la entrada de educadores, ni de psicólogos, ni de economistas, ni cualquier otro tipo de profesión para abarcar temas de complejidad. Y se requiere entradas mucho más interdisciplinarias para abordar problemas educativos relacionados con calidad, con derechos, con aspectos del día a día, incluso con los aspectos de infraestructura que marcan la dinámica educativa. Es otro tipo de conocimiento el que se requiere. Y me parece que esas entradas tremendamente de parcela le están haciendo un daño en general al sistema educativo global, o sea, global. Por eso digo, es un problema más de civilizatorio. Hay muchas entradas en el tema educativo, formales, informales, con visiones mucho más holísticas, y más quizás esa definición adquiere una relevancia mayor en un país como el Ecuador. Un segundo elemento me parece que está relacionado con evitar cualquier tipo de homogenización alrededor de los procesos educativos. Creo que hay que marcar en forma clara y contundente que estamos frente a sistemas educativos diversos, tremendamente complejos en su diversidad y tremendamente heterogéneos. Por lo tanto, si bien puede haber políticas generales, porque de esa forma se comprime, digamos, y se logra gestionar de mejor manera los recursos, se los vuelve más eficientes en algunos casos, la no planteamiento de una visión heterogénea de la realidad puede llevar a recetas que son realmente caóticas en el territorio. Y esto yo lo estoy observando mucho ahora que tengo la oportunidad de visitar en forma bastante fehaciente, digamos, del territorio y ver las disparidades y las necesidades tan diversas que requiere nuestro sistema educativo. Un tercer elemento que me parece que surge del último trabajo que estuvimos involucrados aquí en la Flaxo durante casi 2 años, que fue un trabajo más bien sistemático alrededor de un proyecto de investigación sobre brechas de conocimiento, que finalmente arrojó varias publicaciones en los 2 últimos años. Creo que nuestro país tiene enormes dosis de dependencia científica y tecnológica y de conocimiento. Y lo más grave, digamos, porque esa es una realidad consabida quizás desde nuestros estructuralistas latinoamericanos en los mediados del siglo pasado, lo más complejo y grave, digamos, de esta situación es que esas brechas de conocimiento tienden a incrementarse en el tiempo. No las cerramos, porque uno aspiraría a que el sistema educativo logre cerrar brechas de conocimiento y de educación. Y finalmente lo que tenemos es que cuando uno se compara, especialmente con desarrollos del norte, para hablarlo de esta forma, las brechas de conocimiento tienden a incrementarse. En brechas relacionadas con nuestros niveles de desarrollo, con eficiencia energética, con patentes, con artículos indexados, con un número de científicos por millón de habitantes. Entonces tenemos una real necesidad de plantearle al sistema educativo como un sistema que también se plantee generar cerramiento de brechas,
políticas articuladas para cerrar brechas de dependencia, de tecnología y de conocimiento. El cuarto y quinto aspecto más conceptual, creo que Juan y Augusto me han ayudado mucho y por efectos del tiempo voy a saldarlo así muy ligeramente, pero que son sumamente importantes. Primero, o sea, el cuarto, pongámosle para ir en orden, los elementos relacionados con la calidad. Y le pondría guión calidad e inclusión, es decir, calidad e inclusión que nos lleva fundamentalmente a la esencia del trabajo de mejoramiento de la misma, que es el trabajo de fundamentación en el aula a través de alguien que se llama docente y alguienes que se llaman estudiantes, que tienen que ser los que supuestamente reciban un conocimiento que ahora ha variado mucho justamente por el punto anterior. Es decir, tenemos tanta avalancha de información, no necesariamente de conocimiento, y de duplicación de esa información en pocos espacios de tiempo, que lo que enseñamos ya no es lo que necesariamente está en el tapete de discusión alrededor de los temas de conocimiento. El estudio del MIT ayuda muchísimo a entender esto. El conocimiento se duplicaba antes en 5 años, ahora para el año 2017 dicen que se va a duplicar en 73 días. Entonces, cuando el Juan empieza con sus maestrías, a los 73 días alguien le podría decir, ya ese conocimiento, deja nomás y me voy a otro lado, porque ya podría ser bastante necesario de repensarse. Y por lo tanto, esto adquiere el vértigo, digamos, alrededor de la información, requiere también plantearnos nuevos escenarios respecto a la generación de ese conocimiento en forma mucho más inclusiva. Esto es fundamental entenderlo como política de construcción educativa a largo plazo, porque ya las partes más operativas que podría ser, por ejemplo, en nuestro caso, la presentación, como la tuvimos la semana pasada en Yachay, de una agenda de educación digital, tiene que sintonizarse, digamos, con este vértigo alrededor de la información y el conocimiento. El quinto elemento me parece que está relacionado con los aspectos de participación. Participación en términos de todo el ciclo de planificación de la política pública. Creo que indudablemente tenemos ahí una ausencia, concretamente, que viene dada históricamente en nuestro país por la forma como comprendemos los aspectos de participación en la toma de decisiones y en la definición de política pública. Tenemos todavía una mirada tremendamente vertical, digamos, de los procesos de participación y de la inclusión de otro tipo de actores, saberes, a todo nivel. Y creo que esto, más bien que principio, sería un reto que puede ayudar a organizar mucho el espacio de construcción de política educativa. Desde esa lógica, nos hemos planteado, digo hemos porque estas reflexiones son de un grupo bastante amplio, en realidad, que venimos participando en el Ministerio de Educación, tener 3 ejes claros de política pública. El primer eje está relacionado con los aspectos de generación de una política de calidad e inclusión. Este es un eje fundamental. El otro eje está relacionado con los aspectos de cobertura educativa, infraestructura, medios, sillas, todo lo que implica la infraestructura educativa. El tercer elemento está relacionado con los elementos de protección de derechos, al cual le hemos dado una relevancia suprema, justamente por todos los casos que la sociedad ha sido sacudida y conmovida en los últimos meses, que ahora se destapan, pero no quiere decir que no estaban presentes en el sistema educativo y en nuestra sociedad. En esa forma de verle a la política educativa de una mirada más estratégica, he tratado de integrar unos 8 puntos que ya están enmarcados en esa distribución. El primero me parece que tiene que ver con la necesidad de generar unos recursos perdurables en el sistema educativo, y me refiero concretamente a los recursos económicos que requiere el sistema educativo.
La perdurabilidad está enmarcada, me parece que en un escenario mayor, digamos una gradiente mayor, que es la necesidad de generar estabilidad política para que la política social en general, es decir, política educativa, política de salud, pueda en realidad recrearse en forma adecuada y ser contundente en nuestro país. Si nosotros tenemos escenarios de inestabilidad democrática o escenarios de inestabilidad macroeconómica, es muy difícil la perdurabilidad de la política, porque se requieren recursos, trazabilidad en los recursos financieros, trazabilidad en los recursos económicos y sostenimiento de esa política educativa bajo la idea clara de que la mejor inversión, digamos, de una sociedad es la inversión en la construcción de capacidades humanas. Eso lo sabemos todos los que hemos estudiado mínimamente teorías del desarrollo, es decir, la base, digamos, de construcción y fortalecimiento democrático y de saltos cualitativos en materia de desarrollo, de buen vivir, como preferimos llamarle los ecuatorianos, es necesariamente la construcción perdurable de capacidades humanas. Esto significa asignación de recursos, significa no tener variaciones, digamos, en nuestra asignación, escenarios claros frente a las metas constitucionales y por lo tanto, digamos, también buen ejercicio de la transparencia ética y mostrar a la sociedad cuáles son los resultados alrededor de la gestión de la política educativa, no en los escenarios de rendición de cuentas anuales que más parecen show, sino en realidad en un ejercicio democrático de construcción de política pública con la sociedad ecuatoriana. El otro elemento, digamos, está relacionado con algo que ustedes han discutido mucho en este evento, pero que vale simplemente hacer una reafirmación. La calidad, de acuerdo a todos los estudios, y esto es básicamente logros educativos, es la síntesis del proceso de interacción en el aula. Desde ese planteamiento nosotros tenemos 3 programas fuertes, yo diría, en el Ministerio, 2 que lo estamos llevando a cabo en forma relativamente exitosa y 1 que creo que es un gran desafío de política pública. El primer programa en ese sentido es el programa de capacitación docente. Antes de venir a este importante evento, nosotros tuvimos otro importante evento en el Colegio Luis Napoleón Dillon, donde presentamos el programa de capacitación y de profesionalización docente. Esto involucra una acción, digamos, hacia 20,000 profesores de los 144,000 que tenemos en el sistema educativo, que van a permitir poseer y tener un certificado de tercer nivel, porque nuestro profesorado, en este número que acabo de decir, no tiene título de tercer nivel. Y básicamente el mayor problema, pues esto sí problema, está en aquellos profesores que ahora dictan sus enseñanzas en la educación intercultural bilingüe. Es decir, si nosotros queremos en realidad cerrar un vacío histórico y una deuda histórica del país, debíamos haber empezado por capacitar a estos profesores fundamentalmente, y esto lo estamos haciendo con Freddy Álvarez, el rector de la UNAE, en un programa de actuación y capacitación docente que involucra poner recursos del Estado en forma bastante importante, porque ese programa nos cuesta en general, todo el programa de capacitación, cerca de $12 millones, que si le ponemos un par de millones más desde el presupuesto de la Flaxo, o de la Andina, o del IAEN. Por lo tanto, esperamos resultados claros frente a la intervención que vamos a tener en cerrar esa brecha de capacitación docente. El otro elemento es lo que está haciendo Juan Samaniego, que no pensé que lo iba a decir o nos está acompañando, pero es todo el programa de acompañamiento docente, el programa de mentoría, que en este momento tenemos ya establecido en 17 circuitos educativos, que básicamente buscan mejorar las capacidades pedagógicas de los docentes, no tanto el conocimiento, sino las capacidades y destrezas de enseñanza en el aula. Y el tercero, estoy siendo muy sucinto por efectos del tiempo, es algo que no hemos emprendido, pero que está en nuestro ideario, digamos, en nuestros programas, que son los programas de reforzamiento escolar. Algo así como lo que se desarrolla en la India con mucho éxito, que es el programa donde los estudiantes intervienen para apoyar a los propios estudiantes
y cerrar de esa manera aspectos de reforzamiento educativo. Lo vamos a empezar el próximo año. Esto lleva a un segundo elemento de la política educativa, que es el ciclo educativo. El ciclo, como todos sabemos, empieza porque alguien tiene una idea, se planifica, se ponen metas, objetivos, indicadores y se evalúa esa política pública. Y ese aspecto, digamos, de definición de algo de más de mediano y largo plazo, me puede y me permite a mí topar el tema de la cobertura y la infraestructura. ¿Y por qué? Porque política educativa que no se evalúa es una política educativa que no tiene la contundencia necesaria. Entonces, pongamos esto en forma clara en el sistema educativo ecuatoriano. Nosotros tenemos 16.000 unidades educativas aproximadamente en todas las modalidades de oferta, 12.600 en la oferta pública educativa, y de ese universo tenemos apenas cerca de 90 unidades educativas del milenio. Por eso el primer debate que tuvimos nosotros cuando asumimos el Ministerio de Educación es un debate bizantino, que yo llamo, ¿no? Los bizantinos, los que discutían si los ángeles son alados, si tienen sexo o no sexo. En el siglo XV vinieron los turcos, les conquistaron y se acabó con el Ministerio bizantino, porque las unidades del milenio es menos del 2% de la oferta pública del Ecuador. Y el grueso y el restito, digamos, el 98% resulta que la mitad son unidocentes y bidocentes. Es decir, tenemos 6.000 unidades educativas unidocentes y bidocentes. Y no sé si muchos de ustedes han tenido la posibilidad de interactuar en unidades unidocentes. Una unidocente quiere decir un cuarto de este auditorio, donde un profesor o profesora, generalmente llamada héroe o heroína, enseña a 47, 50 estudiantes de todos los niveles en filas, ¿no es cierto? Así como la fila de la parte de nuestra derecha del auditorio, y va pasando, digamos, de ciclo en ciclo, enseñando a sus estudiantes las distintas materias y va organizando su currículum, su pensum, su seguimiento. Pero esta profesora generalmente, a veces en 3.200 metros de altitud, como es Cotopaxi, tiene que a veces cocinarles a los guaguas, o sea, porque la alimentación escolar, si se les da así fría, les duele la barriga, entonces ella también les cocina. Y luego de terminar su clase, digamos, o sus clases, tiene que ir a llenar matrices que el Ministerio de Educación le pide y tiene que caminar 2 horas. Entonces, ese es la mitad de la realidad del sistema educativo ecuatoriano. No es solo las unidades unidocentes y bidocentes. Por lo tanto, nosotros tenemos una obligación de mejorar la calidad de todo el sistema educativo. Y para eso tenemos un programa de generación de redes, de articulación en el territorio, que le permita ir avanzando al sistema educativo en sus elementos de calidad y cerramiento de brechas educativas. El otro aspecto es el que mencionó Juan, el rezago. Somos 16 millones de habitantes aproximadamente, y de ese universo hay cerca de 1 millón que no han terminado el bachillerato. O sea, no es solo un tema de ampliación de la base del bachillerato que empuja y luego le mueve al sistema de educación superior o le genera un conjunto de interrelaciones positivas y también complejas, ¿no? Como es lo que señalaba Augusto, relacionada con la oferta educativa, sino que tenemos la necesidad de cerrar ese rezago estudiantil. Y para eso tenemos programas de este momento, ya un programa bastante bien definido, que es el programa de alfabetización Monseñor Leonidas Proaño, cuyos datos son estos hasta el momento, desde que empezamos el programa. Este es un programa que lo impulsó este gobierno. Tenemos 100.000 jóvenes y adultos ya inscritos, 20.000 personas que están siendo alfabetizadas, 35.000 en educación básica media, 25.000 en básica superior y 20.000 en bachillerato. Es decir, esta es una intervención, digamos, que va a permitir cerrar paulatinamente la brecha del rezago estudiantil.
Todo lo dicho hasta ahora estaría bastante incompleto si nosotros no generamos articulaciones en el sistema educativo y fundamentalmente engranajes adecuados. Pero tenemos dos engranajes sumamente complejos nosotros. El primero, digamos, por suerte está a gusto y se puede trabajar muy bien con él, que es el engranarle, digamos, al sistema de bachillerato medio con el sistema de educación superior. Esto tiene varios retos. Primero, ¿qué vamos a hacer como sociedad? Porque la acumulación, digamos, la presión hacia el sistema de educación superior viene desde varios lados. Bueno, una es la explicación así demográfica, no quise decir malthusiana, demográfica, que hizo Augusto. El otro es la ampliación de la base del bachillerato, que en la medida que se universaliza, digamos, la base le tiende a presionar al sistema de educación superior. El otro es la formación. O sea, si la formación es generalista y no tenemos discriminación en esa formación, lo que ocurre finalmente es que la presión que va hacia el sistema de educación superior va hacia los aspectos más profesionalizantes, pero no necesariamente hacia los aspectos técnicos y tecnológicos. Entonces, el reto fundamentalmente del país es construir verdaderamente un sistema de articulación de educación entre el bachillerato técnico los institutos técnicos y tecnológicos, que tiene varios retos y sobre los cuales ya estamos trabajando. Es decir, primero fortalecer esta parte, fortalecer también la parte de vocación, dotarle de infraestructura adecuada a ese bachillerato, es decir, inversión necesariamente en infraestructura, generar de mejor manera los enclaves, digamos, entre el acceso del sistema de bachillerato medio y el bachillerato técnico y el bachillerato productivo con los institutos técnicos y tecnológicos, es decir, por ejemplo, posibilidades de acreditaje, mejores salidas profesionalizantes, revisar toda la malla, porque cuando uno mira la malla del bachillerato, lo que hemos hecho paradójicamente y de los institutos es generar una economía reprimarizadora, es decir, todo lo que se supuestamente quería evitarse, tenemos eso en nuestra formación. Si uno mira las carreras, son de corte de carreras primarias muy ligadas al sector extractivo, pero no al sector de innovación, que es la demanda del futuro. Es decir, estamos investigando, estamos estudiando sobre nuevas tecnologías de la energía alternativa, aspectos que tienen que ver con el cuidado ambiental, con los aspectos de derechos, etcétera. Entonces, creo que no es solo un tema de infraestructura en lo actual, sino de reposicionamiento, de una mirada distinta alrededor de las carreras que se están construyendo ahí. Un siguiente elemento es tener, lo que hablábamos hace poco, una política irrestricta de protección de derechos. Esto es sumamente importante en este momento en el sistema educativo ecuatoriano. Y esto pasa a su vez por un conjunto de elementos sumamente necesarios. Primero, generar información, transparencia de información. No hemos tenido nosotros claridad en cómo ha estado tipificados un conjunto de delitos alrededor de protección de derechos, y esto ha obstruido y ha obnubilado la acción de la política pública en materia de protección de los mismos. Un segundo aspecto tiene que ver necesariamente con políticas de restitución de derechos, cuyo principal derecho recae en el derecho a estudiar para aquel niño y a sus familias que han sido agredidas por estos actos de violencia. Por lo tanto, digamos, hay la obligación de generar un sistema de restitución de derechos que tiene que ir acompañado con la sanción. Y cuando hablamos de sanción, estamos hablando no solo en el ámbito administrativo, sino también en el ámbito jurisdiccional, y esto pasa por una política preventiva en materia de derechos. En esos 4 ángulos estamos enfocados en una estrategia que se llama Más Unidos, Más Protegidos, que involucra los ámbitos de acción en cada uno de estos niveles. Por efectos del tiempo nada más quisiera quedarme ahí, pero indicando que quizás el punto más central alrededor de los procesos que estamos implementando está como eje los aspectos de inclusión, calidad y finalmente protección de derechos, que es el fin último de una sociedad. Muchas gracias.